Bienvenidos amigos a JC Gaming on Linux. Como cada semana les traigo las noticias semanales. Así que comenzamos. Tienen que disculpar mi voz, pero estoy con una gripe de hace una temporada. Ha sido lanzado Ubuntu 25.04 y estas son las novedades. Ubuntu 25.04 llega con el kernel Linux C14, Mesa 25 y otros componentes actualizados, los mismos de los que se nutrirá la próxima actualización de Ubuntu 24.04 LTS. Como es habitual, la edición principal de Ubuntu con GNOME es la que se lleva casi todas las notas de interés, incluyendo la reciente actualización de GNOME 48 con sus respectivas novedades, de las cuales ya dimos cuenta en su momento. Claro que GNOME de Ubuntu no es GNOME cualquiera, por lo que cabe mencionar la renovación del tema de iconos Yaru, ajustes en los colores de acento y la sustitución de bins por paper como visor de documentos por defecto como principales cambios en el entorno, aunque también los hay en el instalador del sistema, con mejoras enfocadas a la simplificación de la instalación de Ubuntu en configuraciones de arranque dual, incluyendo el soporte específico para instalaciones junto a Windows con BitLocker activado, algo tradicional propenso a dar problemas. Además, se ha habilitado la opción de reemplazar instalaciones anteriores de Ubuntu directamente del asistente. Otro avance destacado para con la instalación del sistema es la nueva imagen unificada para RM64, que facilita la instalación de dispositivos como el Snapdragon X Elite y otras plataformas compatibles. Además, se ofrece soporte mejorado para sistemas ASPI más EFI, VM y Windows en ARM vía WSL. También se menciona la integración de Beacon DBase como base de datos de geolocalización de sustitución del desaparecido servicio de Mozilla, mejorando funciones como la luz nocturna o la configuración horaria automática y el soporte por defecto para NVIDIA Dynamic Box en portátiles compatibles. Por último, cabe recordar que el tamaño de la imagen de instalación ha crecido hasta superar los 6 GB, convirtiéndose en la más pesada de la historia de Ubuntu. Se recomienda por tanto una unidad USB de al menos 8 GB para la instalación. Hasta aquí lo más destacado de Ubuntu 25.04, pero como tantas veces hemos repetido en estas páginas, Ubuntu no es sola, sino muchas, y los sabores oficiales traen sus propias novedades, aunque como también es habitual, se reducen las actualizaciones en sus respectivos entornos de escritorio. Y en este sentido, las propuestas más interesantes son Ubuntu 25.04 sin lugar a dudas, y es que llega con KDE Plasma 6.3 y KDE Gears 24.12, y Xubuntu y Xubuntu 25.04 que se actualiza con XFCE 4.20. También tenemos Ubuntu Budgie 25.04 que incluye Budgie 10.9. Ubuntu Unity 25.04 mantiene Unity 7 con ajustes menores. Ubuntu Cinnamon 25.04 actualiza Cinnamon 6.4. Lubuntu 25.04 sigue con LXQT 1.4. Por último, Ubuntu Studio 25.04 se basa nuevamente en KDE Plasma y Ubuntu 25.04 hace lo propio con GNOME. KDE Gears 25.04. Las aplicaciones de KDE se actualizan con Dolphin como protagonista y más novedades ahora con KDE Gears 25.04. La esperada actualización del conjunto de aplicaciones oficiales del proyecto KDE, entre las que se incluyen muchas piezas fundamentales del escritorio, pero también otras de carácter más independiente y muy gratamente valoradas por los usuarios. Si la semana pasada llegó KDE Framework 6.13, es el turno ahora de KDE Gears 25.04, lo cual significa que el siguiente será ya KDE Plasma 6.4. Aunque para eso falta un par de meses, centrémonos por lo tanto en lo que tenemos sobre la mesa, que no es poco, el primer lanzamiento del año de las aplicaciones de KDE. KDE Gears 25.04. Las novedades de KDE Gears 25.04 comienzan por los gestores de archivos, así en plural, porque si bien es Dolphin el que se lleva casi toda la atención, como por otra parte es normal, no es el único que lo hace. Y es que la aplicación estrena un icono con un delfín y mejora su integración con el lector de pantalla Orca gracias al apoyo financiero de la Comisión Europea y de NLNet. Esos serían los dos cambios más destacados de Dolphin, pero además, y algunos llegaron en las versiones de mantenimiento de KDE Gears 24.12. También mejora la navegación con el teclado en el modo de selección, el enfoque en los elementos, recibe varios retoques prácticos y estéticos, entre otros la opción de renombrar las pestañas. Y el otro gestor de archivos, ¿cuál va a ser? El viejo Conqueror, que no solo sigue ahí, sino que sigue recibiendo actualizaciones mínimas, pero ahí están. A partir de esta versión recordará la localización utilizada previamente para guardar un archivo. Le asignamos esta novedad a su faceta de gestor de archivos o la de navegador web. Otras aplicaciones que reciben mejoras en el lanzamiento son KRDC, KDE Connect, Itinerary, Congress,
Mercuro, Contact, Gate, Ariana, Cast, pero lo cierto es que Dolphin es el gran protagonista de KDE Gear 2504, por mucho, pues aunque son muchas las aplicaciones las que aparecen mencionadas en la nota oficial, las novedades de la mayoría son detalles menores. Por ejemplo, de destacar algo, el visor de documentos ocular mejora su soporte de firmas digitales, el editor de video Kdenlive renueva el visor de formas de onda de audio, muy probablemente entre otras cosas que se verán más adelante. Esta es una de las aplicaciones que trascienden el escritorio Plasma. El cliente Matrix Neo Chat mejora su capacidad de organización y productividad. El reproductor de música AudioTube ha implementado la función de sincronización de las letras de las canciones. Deepin 23.1 mejora la estabilidad y el rendimiento e integra a DeepSeek como IA por defecto. Pronto a cumplirse el año de su anterior y ambicioso lanzamiento, llega Deepin 23.1, una actualización incremental enfocada en pulir detalles y mejorar la estabilidad general del sistema. Así, estamos ante una versión que mantiene el impulso de la previa e introducción de mejoras puntuales como significativas en diversas áreas del sistema. Por lo tanto, para comprender dónde se encuentra la distribución china de escritorio más popular a nivel internacional, te recomiendo echar un vistazo a la nota de lanzamiento de Deepin 23. Entonces viene con el kernel Linux 6.6 y 6.12, según se precise, nuevo microcódigo para CPU Intel y AMD, así como los últimos drivers de Nvidia y soporte para CUDA. Esto se traduce en una mayor compatibilidad con hardware moderno, mejor rendimiento general y una base más sólida para quienes utilizan Deepin en entornos exigentes. En cuanto al escritorio, Deepin Desktop Environment ha recibido varios ajustes que mejoran su usabilidad, entre ellas una nueva función de gestión inteligente de fuentes de actualización, un modo compacto en el centro de control y mejoras en la integración con la barra de tareas y el lanzamiento de aplicaciones. El gestor de archivos suma soporte para los protocolos DAP, DABS y NFS, ampliando las posibilidades de acceso a recursos remotos. Una de las incorporaciones más destacadas es la renovación de UOS AI, el sistema de inteligencia artificial integrado en Deepin 23 y que ahora emplea como motor por defecto, que es DeepSeek. Integra también búsqueda web, despliegue de modelos locales y funciones como la corrección de texto o la persistencia del historial de conversaciones. De hecho, la IA se extiende a funciones como la búsqueda global, que gana capacidades offline y procesamiento asistido para traducciones, resúmenes y más. Por su parte, la App Store ha sido adaptada para funcionar en subsistemas de Debian, Ubuntu, Arch y Fedora. Pinta 3.0, el Paint supervitaminado del software libre, se actualiza por todo lo alto. Pinta 3.0 es la nueva versión mayor de este humilde pero interesante programa de dibujo y edición de imágenes, como Paint, con funciones avanzadas para quienes no necesitan algo tan complejo como GIMP. Esta nueva versión llega un año después de su última actualización y tras casi 4 desde el lanzamiento de Pinta 2, por lo que si le sumamos el acumulado, estamos ante un lanzamiento bien nutrido de novedades, teniendo siempre en consideración que no hablamos de GIMP 3, aunque en algunas cosas va por delante. Ha sido de las novedades más destacadas de Pintas 3.0, incluyen el salto a GTK 4 y Lead Advaita, lo que se traduce en una interfaz más moderna y coherente con los entornos de escritorio actuales. Esta actualización también ha obligado a introducir cambios internos como el uso de herramientas específicas de cada plataforma para la función de captura de pantalla. La interfaz de hecho es uno de los aspectos que salen más beneficiados en este lanzamiento, tanto por el pulido que se le ha pegado, incluyendo la renovación de cuadrícula del lienzo que ahora es configurable, o por nuevas opciones de personalización como la de cambiar entre el tema claro y oscuro del menú ver. Pinta 3 recupera el soporte para complementos, eliminado en la versión anterior por problemas de estabilidad. Llega más pulida y con mucho potencial por delante, aunque eso sí, como a poco para ofrecer por el momento. En la galería hay apenas 3 complementos disponibles, pero por algo se empieza. No menos interesante es el número de nuevos efectos que incorpora la aplicación, como Dithering, Voronoi Diagram, Vignette, Dents o varios relacionados con la manipulación de objetos, Filter, Align y Online. También se han ampliado los controles con efectos ya existentes como Fractal y Clouds, que ahora permiten definir gradientes personalizados, o el Tile Reflection, al que se le pueden ajustar el tipo de mosaico y el comportamiento de los bordes. En el apartado técnico, Pinta 3.0 se ha subido a la base de .NET 8.0 y se han hecho mejoras específicas según plataforma, con el soporte WebP en Windows o el instalador de RM64 para macOS. En cuanto a la usabilidad, se han afinado detalles como el comportamiento del zoom con trackpad, con soporte para gestos, la herramienta de texto con predicción o el tampón de clonar, que ya no reinicia su punto de destino en cada trazo. LXQT 2.2, el escritorio ligero, sigue mejorando su soporte de Wayland. Los lanzamientos no paran y aquí llega el nuevo proyecto LXQT 2.2, una nueva versión del entorno de escritorio ligero
basado en Qt, que continúa afianzando el rumbo hacia Wayland, entre otras novedades de menor calado. Y es que lo más destacado de la XQT 2.2 vuelve a estar relacionada con el soporte de Wayland, que sigue mejorando en varios componentes del escritorio, en concreto, la gestión de pantallas para identificar los monitores por nombre en lugar de por número, una medida necesaria dado que Wayland no contempla el concepto de pantalla principal. En cambio, eso sí, implica que los elementos del escritorio se reorganizarán la primera vez que se esté bajo la versión Wayland. En X11 todo se mantiene como hasta ahora. Además, LXQT 2.2 mejora el soporte con la sesión de Wayland para cubrir las últimas versiones estables de los compositores de Wayland compatibles. Por defecto suele usar el de KDE, pero admite otros y según el propósito pueden incluso acoplarse mejor. Otros avances importantes llegan en el área como el gestor de archivos PCMan FM Qt, que suma soporte para opciones personalizadas del terminal, mejoras en el renombramiento masivo con el reemplazo de cadenas y afina detalles como el uso del menú abrir con o el cambio de vista con atajos de teclado. El terminal QTerminal también recibe mejoras, incluyendo opciones de ocultar el cursor del ratón, parpadeo del cursor de texto y una nueva lógica al cerrar si hay procesos activos. En el apartado de gestión de energía, el LXQT Power Management introduce soporte para perfiles de energía mediante herramientas como Power Profile Demo, permitiendo cambiar de perfil directamente desde el icono de la batería en el panel. Más cambios en el panel de LXQT: mejora el comportamiento de arrastrar y soltar en el escritorio, se eliminan mensajes de depuración innecesarios y se incorpora una opción para cambiar el color de texto en comandos personalizados. LXQT Session refuerza la estabilidad impidiendo múltiples sesiones simultáneas del mismo usuario y añade un método de debug útil para lanzar aplicaciones con atajos globales, especialmente bajo Wayland. En resumen, el XQT 2.2 no introduce grandes novedades, pero sigue puliendo el escritorio en todos sus frentes, apuntalando su transición a Wayland y manteniendo el rendimiento ágil con equipos modestos. Un paso más discreto pero firme para este entorno que sigue creciendo sin perder su esencia. Manjaro 25 llega con Linux 6.12, Xenon 48 y KDE Plasma 6.3 y XFCE 4.20. Manjaro se estrena en el 2025 con Manjaro 25.0, la primera versión de la derivada de Arch Linux más popular del escritorio en ver la luz de este año, o lo que es lo mismo. Toda una puerta de entrada actualizada para quien busque las bondades de esta distribución sin comerse todo lo acumulado de actualizaciones. Como es habitual, este lanzamiento solo implica novedades para quienes descarguen la imagen de instalación, ya que los usuarios con Manjaro ya instalado y actualizado están al día, habida de cuenta del carácter semi-rolling release de la distribución. En cuanto a la novedad de Manjaro 25.0, todo se reparten en actualizaciones de fondo y forma, desde la base del sistema a los entornos de escritorio que visten las tres ediciones oficiales de la distribución. La edición KDE se actualiza con KDE Plasma 6.3, KDE Framework 6.12 y KDE Gear 24.12. Se trata de una actualización del pulido tras el salto mayor a Plasma 6, con otro montón de novedades que, como sabes, ya cubrimos. Por su parte, la edición Xenon es una de las más destacadas de esta versión, con la inclusión de Xenon 48, un lanzamiento que introduce mejoras contenidas, pero significativas a nivel de soporte, rendimiento y autonomía. Para más datos, por último, la edición XFCE seguirá anclada en XFCE 4.18, si hacemos caso a lo que indican en el anuncio oficial, pero como es obvio, se trata de un error, ya que Manjaro 25.0 se presenta como no, con XFCE 4.20, con todas sus mejoras y unas cuantas actualizaciones más en su haber. A nivel de sistema, Manjaro 25 se apoya sobre el kernel Linux 6.12, con soporte adicional para versiones LTS como la 6.6 y la 6.1, según el perfil de hardware y las preferencias de estabilidad del usuario, y poco más se puede añadir. Ya está disponible Fedora 42, la nueva versión de la distribución comunitaria de Red Hat, y como es habitual, llega cargada de novedades de fondo, de forma y más. Tras un periodo de pulido de apenas un mes desde la beta, esta vez no de retrasos y todo está listo ya para que los usuarios del sistema conozcan la respuesta a todo. Entre las novedades de Fedora 42 se encuentran actualizaciones esperadas como el Linux Kernel 6.14, el nuevo instalador del sistema, el gestor de paquetes DNF5, los escritorios Xenon 48 y KDE Plasma 6.3 disponibles en sus respectivas ediciones, entre otros, pero vayamos por partes porque hay incluso más novedades de las que teníamos constancia. Fedora Workstation sigue siendo solo una y es la edición con Xenon, cuyo principal atractivo comienza en la instalación del sistema, ya que asume por defecto la renovación del instalador Anaconda, que se estrena una interfaz web, simplificando el proceso con una guía más clara, soporte mejorado para configuraciones desde arranque dual, una opción específica para reinstalar el sistema y un sistema de particionado más potente y flexible. Por supuesto, lo hace con Xenon 48, la última versión del entorno de escritorio. La otra gran protagonista de este lanzamiento es Fedora KDE Plasma Desktop, ya que a partir de Fedora 42 se convierte en la edición oficial de Fedora, lo que supuestamente significa apoyo promocional al nivel de la propia Workstation. Por lo tanto, estrena sitio web y tiene su soporte de arquitecturas Power, además de x86-64. En cuanto a la versión, no está la última, KDE Framework 12, KDE Plasma 6.3, KDE Gear 24.12 y también tenemos Fedora Cosmic, Fedora Asahi y Fedora para WSL.
Sparky Linux 7.7. Comenzamos con el lanzamiento de esta derivada de Debian 12, conocida por tratarse de una propuesta ligera basada en el escritorio LXQt, por lo que si te interesa esta combinación, Q4OS 5.8. Más curiosa si cabe la propuesta de 4OS, distro de enfoque ligero, también derivada de Debian y con escritorio Qt, pero ojo porque ese escritorio es Trinity Desktop Environment, la vuelta al viejo KDE3, FreeDOS 1.4 y tenemos MPB 0.40. Merece la pena rescatar la nueva versión del reproductor de video, con novedades como soporte de HDR en determinadas circunstancias. Un ingeniero de Nvidia publica nuevos parches para el controlador Nova, pero aún no aportan nada útil. El código fuente inicial del controlador Nova se fusionó para el kernel Linux 6.15, convirtiéndose en un nuevo controlador gráfico de pantalla para el kernel Linux de Nvidia de código abierto y desarrollado en Rust. Este sucesor del controlador del kernel NUBU aprovechará el procesador del sistema de la GPU de Nvidia GSP para facilitar su desarrollo y mantenimiento. Sin embargo, la dependencia del GSP también implica que el controlador Nova solo funcionará con GPUs de clase RTX 20 y posteriores. Este controlador se desarrollará gradualmente dentro del kernel principal de Linux y esta Pascua se lanzó con un nuevo conjunto de 16 parches para consolidar la base de Nova. El ingeniero de Nvidia, Alexander Kurbot, publicó un conjunto de 16 parches para el controlador de código abierto Nova, que permitirá ejecutar el firmware WSEC-FRTS para la primera etapa de inicialización del GSP de Nvidia. El controlador de Intel XE agrega informes de velocidad del ventilador para Linux 6.16 y se está depurando la inestabilidad del BMG. En el ciclo del kernel Linux 6.12, el controlador gráfico del kernel Intel i915 incorporó la compatibilidad con informes de velocidad de ventilador. Finalmente, para el próximo ciclo de Linux 6.16, estos informes también funcionarán con el moderno controlador de gráfico del kernel Intel XE, utilizado por defecto en los últimos procesadores gráficos integrados y discretos de Intel. Al igual que con la implementación del controlador i915, el controlador Intel XE está implementando informes de velocidad del ventilador. Estos informes se exponen en el espacio de usuario a través de las interfaces estándar de monitorización de hardware HWMON. Con el código inicial del controlador preparado para Linux 6.16 se pueden informar hasta 3 velocidades de ventilador mediante los atributos sys, fs, fan 1 input, fan 2 input, fan 3. KDE prepara mejoras para Wayland y soluciona otro posible fallo de Kawin. Los desarrolladores de KDE siguen muy ocupados trabajando en el lanzamiento de Plasma 6.4, realizando otras mejoras en este escritorio de código abierto. El desarrollador de KDE, Nate Graham, publica su habitual actualización sabatina para detallar todos los cambios interesantes de la semana en el escritorio de Plasma. Algunos de los cambios más interesantes de KDE Plasma esta semana incluyen la página de aplicaciones del monitor de sistema de KDE. Ahora se puede agrupar los servicios en segundo plano en su propia área para separarlos del resto de las aplicaciones. La página de tableta de dibujo de la configuración del sistema de KDE ahora muestra una visualización del lápiz y los botones para facilitar la configuración. El área de la tableta de dibujo ahora se recupera más fácilmente al calibrar mal una tableta. Los diálogos de abrir y guardar basados en el portal ahora son modales con sus ventanas principales, similar a las versiones sin portal. Con KDE Framework 6.14, el componente Kirigami Formulation, ampliamente utilizado, tiene un estilo visualmente más atractivo cuando no hay suficiente espacio horizontal para mostrar todo. Plasma 6.3.5 solucionará un fallo de Kawin causado por el reinicio de la GPU. Con Plasma 6.4 bajo Wayland, la duplicación de pantalla ahora tiene en cuenta las diferencias en las relaciones de aspecto de las pantallas duplicadas. KDE en Wayland ya no verá las visualizaciones de vista previa del selector de tareas, variándose en las ubicaciones incorrectas en la pantalla. Plasma 6.4 agrega soporte para el protocolo Wayland de buffer de un solo píxel como una mejora de eficiencia. Más detalles en el blog de KDE.org. Amarok 3.3 beta disponible para reproductor de música de KDE con Qt6. El año pasado el trabajo del reproductor música Amarok de KDE se reanudó tras una pausa de 6 años en su desarrollo. Con el regreso del desarrollo de Amarok se adaptó a Qt6 y KDE Framework 5. A finales del año pasado se lanzó Amarok 3.2 con compatibilidad inicial con Qt6 y KDE Framework 6, pero conservó la compatibilidad con Qt5 KF5. Hoy mismo se ha lanzado una beta de Amarok 3.3 que elimina la compatibilidad con generaciones anteriores. La beta de Amarok 3.3 ya está disponible para pruebas y lo más destacable es que es compatible exclusivamente con Qt6 y KDE Framework 6. Se ha eliminado la compatibilidad con Qt5, centrándose únicamente en el escritorio KDE moderno. Amarok 3.3 también incluye una actualización del esquema de base de datos, cuyos primeros cambios se remontan al 2012. Con esta actualización se han solucionado varios errores y otros problemas. Más mejoras en el controlador de código abierto de RDNA 4 para las Radeon RX 9000 se fusionan para Mesa 25.1. Se ha fusionado
fusionado mejoras adicionales para el AMD GFX 12, la propiedad intelectual del motor gráfico de las gráficas de RDNA4, con la serie de Radeon RX 9000 antes del lanzamiento de las funciones de mesa 25.1 de este trimestre. Samuel Pitoseit, del equipo de controladores gráficos de Linux de Valve, ha fusionado la compatibilidad con el controlador Radeon Vulkan RADV para habilitar la compresión en las tarjetas de gráficas RDNA4 con el motor SDMA. Esta solicitud de fusión, que amplía las capacidades de compresión de la GPU AMD en generaciones anteriores, debería contribuir a un mejor rendimiento y eficiencia con las nuevas tarjetas gráficas de la serie Radeon RX 9000. También se ha fusionado la compatibilidad con RADV y el compilador ACO para las descripciones de los controladores de rendimiento del hardware. Estas descripciones de los controladores de rendimiento son necesarias para habilitar la compatibilidad con Radeon GPU Profiler RGP de GPU Open y similares con las nuevas GPU AMD Radeon, lo que mejora la depuración y la creación de perfiles de rendimiento. Marek Olszak, veterano desarrollador de controladores OpenGL de código abierto de AMD, también publicó hoy un nuevo código para mesa 25.1. El trabajo de Marek consistió en ajustes y mejoras en el rendimiento de sombreadores de tareas y correcciones en el uso de memoria de Elden Ring. Esto mejora el uso de VRAM de Elden Ring. Como parte de esta fusión, también aumenta el tamaño del anillo de atribución para el hardware de GFX 12, además de algunas correcciones no compatibles con la de Radeon 4. Este aumento del tamaño del anillo de atributos debería mejorar el rendimiento. Nvidia lanza el controlador 575.5102 para Linux, versión beta compatible con Smart Motion. Con el lanzamiento de la tarjeta gráfica de GeForce RTX 5060 Ti, Nvidia también presenta su primera versión beta del controlador para Linux de la serie R575. La versión beta del controlador para Linux de Nvidia 575.51.02 se publica hoy como la primera versión de prueba para esta nueva serie de funciones. Este nuevo controlador amplía el comportamiento de NVDA FreeSync a las aplicaciones GLX y Vulkan. Admite el renderizado de buffer frontal GLX DX Wayland. Corrige un fallo de Minecraft MX Wayland. Admite las propiedades del plano de DRM, de rango de color y codificación de color. Añade compatibilidad con Nvidia Smart Motion y corrige otros errores. Nvidia Smart Motion es una función del controlador basado en inteligencia artificial para la GPU GeForce RTX 50 Blackwell que mejora la fluidez del juego al inferir datos de fotogramas adicionales entre dos fotogramas renderizados. El antiguo controlador OpenCL Clover de mesa se ha eliminado para mesa 25.2. Ahora que mesa 25.1 está ramificado para el lanzamiento de las funciones de mesa 3D de este trimestre, mesa 25.2 ha entrado en desarrollo en la rama principal de HIT. Uno de los primeros cambios integrados para mesa 25.2 es la eliminación del antiguo controlador OpenCL Gallium 3D Clover. Clover se discontinuó oficialmente el mes pasado en mesa, pero en realidad lleva años en declive. El código de Clover se modifica poco últimamente y en los últimos años Rustic CL ha madurado bastante bien para convertirse en un controlador OpenCL moderno, basado en ROS. Compatible con los controladores Gallium 3D, Rustic CL es compatible con OpenCL 3.0 y ofrece soporte y rendimiento mucho mejores que Clover. Se lanza mesa 25.1 Relance Candidate 1. Se lanzó con mejoras de AMD Radeon 4 y numerosas incorporaciones de RADV e Intel ANB. Eric Enstrom asume una vez más la gestión del próximo lanzamiento trimestral de características del controlador de mesa. Por ello hoy tenemos la ramificación puntual de mesa 25.1 desde mesa HIT y el lanzamiento de mesa 25.1 Relance Candidate 1. Esta versión aporta numerosas mejoras a la colección de controladores de OpenGL y Vulkan de código abierto, que deberían estar listos para el lanzamiento estable en mayo. Mesa 25.1 trae una serie de mejoras para la serie Radeon RX 9000, numerosas nuevas extensiones de controlador Intel ANB y RADV Vulkan, nuevo soporte de hardware ARM Mali de cuarta generación y PanFrost y PanVK. El controlador de gráficos Intel Linux será menos restrictivo sobre el uso de la RAM, desaprobación de Gallium 9, varias mejoras gráficas en Intel XE2, Battle Mash, Clover está en desuso a favor de Rusty CL, soporte de trazado de rollos de Vulkan para controladores Venus, soporte para Chromium WA API, GMLIB para controlador Radeon C, en trabajo sobre soporte de video HDR, administración de color Wayland para Vulkan WSI, continuando con el desarrollo de las capacidades de la API NVK de Vulkan, codificación de baja latencia para el manejo de video de RADV Vulkan y una variedad de otras nuevas características y optimizaciones de rendimiento. Se comienza a mejorar el controlador RADV para la serie RX 9000 de AMD. AMD RDNA 4 tiene un buen rendimiento en Linux
El único aspecto en el que el rendimiento ha sido menos atractivo sigue siendo el trazado de rayos de Vulkan, al usar el controlador de mesa Raspberry. Por ejemplo, la comparación entre AMD BLK y Raspberry en la serie RX 9070 muestra que el controlador mesa tiene dificultades con el trazado de rayos en comparación con el controlador oficial de AMD. Sin embargo, la buena noticia es que ahora se está trabajando en un esfuerzo en conjunto para mejorar el rendimiento de trazado de rayos de AMD en RDNA 4, serie RX 9000.